Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismes y noticias del corazón. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de cosas positivas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que derrite hasta el corazón más frío. Sí, como lo vieron en el título, vamos a sumergirnos en el gesto de amor que Halil Ibrahim le dedicó a Esla. Prepárense para suspirar, porque esto es de película. Pero antes de empezar con este salseo amoroso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles lo último del mundo del espectáculo, las noticias más frescas y, por supuesto, los romances más apasionantes. Así que ya saben, suscríbanse para ser parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Halil Ibrahim. ¡Ay, Halil Ibrahim! Este hombre siempre sabe cómo sorprendernos. Últimamente se ha hablado muchísimo de su relación con Esla. Los rumores iban y venían, las especulaciones estaban a la orden del día, pero ellos se mantenían en silencio, dejando que el misterio nos consumiera. Pero finalmente algo pasó. Algo que confirmó todo, algo que nos dejó a todos boquiabiertos y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Resulta que Halil Ibrahim preparó una sorpresa monumental para Esla. Y no estoy hablando de un simple ramo de flores o una cena romántica. Esto fue mucho más allá. Muchísimo más. Según fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto, no vamos a revelar para proteger su anonimato, Halil Ibrahim llevaba semanas planeando este gesto. Quería demostrarle a Esla lo importante que es para él, lo mucho que la ama y lo comprometido que está con la relación. Y vaya que lo logró. No solo lo logró, sino que superó todas las expectativas, transformando lo que podría haber sido un simple acto romántico en una leyenda para los enamorados. La sorpresa tuvo lugar en un lugar muy especial para ambos. Un lugar que, según cuentan, tiene un significado muy profundo en su historia de amor. Se dice que fue donde se conocieron, donde tuvieron su primera cita, donde se dieron su primer beso. En fin, un lugar mágico. Y no solo mágico por los recuerdos que albergaba, sino que la historia detrás de este lugar era realmente conmovedora. Resulta que se trataba de un pequeño café bohemio en las afueras de la ciudad, un refugio para artistas y soñadores. Un lugar donde las paredes susurraban historias de amor y esperanza. Halil y Esla se habían cruzado por primera vez allí, en medio de una noche lluviosa, mientras buscaban resguardo del temporal. Desde ese momento sintieron una conexión inexplicable, un imán que los atrajo el uno al otro. Halil Ibrahim cerró el lugar exclusivamente para ellos dos. Lo decoró con cientos de rosas rojas, velas aromáticas y luces cálidas que creaban una atmósfera íntima y romántica. Había música suave sonando de fondo y un delicioso aroma a chocolate flotando en el aire. Todo estaba perfectamente orquestado para crear la noche perfecta. Pero no solo eso, cada detalle había sido meticulosamente planeado. Las rosas rojas, por ejemplo, no eran cualquier tipo de rosa. Halil había investigado y descubierto que a Esla le encantaban las rosas Black Baccara, unas rosas de un color rojo tan oscuro que casi parecían negras, simbolizando un amor profundo y misterioso. Las velas aromáticas no eran de cualquier aroma, sino de lavanda y vainilla, los aromas favoritos de Esla, que la relajaban y la hacían sentir en paz. La música suave que sonaba de fondo era una selección de canciones que habían marcado su relación, desde la melodía que sonaba en el café el día que se conocieron, hasta la canción que bailaron en su primera cita. Y el aroma a chocolate, por supuesto, provenía de los bombones artesanales que Halil había encargado a una pequeña chocolatería local, los favoritos de Esla. Pero la cosa no termina ahí. Lo más sorprendente de todo es que Halil Ibrahim compuso una canción especialmente para Esla. Sí, señores y señoras, el hombre se puso creativo y le dedicó una melodía llena de amor y sentimiento. Pero no fue una canción cualquiera. Halil, que siempre había sido un poco tímido para expresar sus sentimientos, se había esforzado al máximo para plasmar en cada verso, en cada nota, la profundidad de su amor por Esla. Había pasado noches en vela, escribiendo y reescribiendo la letra, buscando las palabras perfectas para expresar lo que sentía en su corazón. Había consultado con músicos profesionales, para que la melodía fuera tan hermosa y conmovedora como el mensaje que quería transmitir. Había practicado incansablemente para que su voz sonara perfecta en el momento de la verdad.
La canción se llamaba Sonsuz Aşk y hablaba de un amor que trascendía el tiempo y el espacio, un amor que era capaz de superar cualquier obstáculo, un amor que duraría para siempre. Imagínense la escena, Esla llega al lugar, completamente vendada para mantener la sorpresa. Halil Ibrahim la guía suavemente hasta el centro del salón, le quita la venda y ¡boom! Se encuentra con toda esa belleza, con todo ese amor materializado en un solo lugar. Pero imaginen también la incertidumbre de Esla mientras era guiada con los ojos vendados, la confianza absoluta que depositaba en Halil al dejarse llevar por él. Imaginen su sorpresa al sentir el suave aroma de las rosas y las velas, la calidez de las luces y la melodía familiar que sonaba de fondo. Imaginen su emoción al ver, al quitarse la venda, el lugar transformado en un santuario de amor, un lugar que representaba el inicio de su historia, ahora iluminado con la promesa de un futuro juntos. Dicen que la reacción de Esla fue indescriptible. Que sus ojos se llenaron de lágrimas, que no podía creer lo que estaba viendo. Que se quedó sin palabras, simplemente embelesada por el gesto de Halil Ibrahim. Pero no solo lágrimas de emoción, sino también lágrimas de alivio, de felicidad, de gratitud. Lágrimas que reflejaban la profundidad de su amor por Halil, la alegría de sentirse amada y valorada, la certeza de haber encontrado a su alma gemela. Lágrimas que contaban la historia de un amor que había superado pruebas y obstáculos, un amor que se había fortalecido con el tiempo, un amor que merecía ser celebrado. Luego Halil Ibrahim tomó un micrófono y comenzó a cantar la canción que había escrito para ella. Una canción que hablaba de su amor, de su admiración, de su compromiso. Una canción que, según los presentes, hizo llorar a todos los que la escucharon. Pero no solo a los presentes, la canción, grabada en secreto por uno de los amigos de la pareja, se filtró a las redes sociales y rápidamente se viralizó. Miles de personas la escucharon y se emocionaron con la letra, con la melodía, con la voz de Halil, llena de sentimiento y sinceridad. La canción se convirtió en un himno al amor verdadero, una inspiración para todos aquellos que buscan una conexión profunda y significativa con otra persona. ¡Ay, por favor! ¿A quién no se le derretiría el corazón con algo así? Y es que no era solo la canción en sí, sino el contexto, la dedicación, el esfuerzo que Halil había puesto en crear ese momento mágico. Era la prueba tangible de su amor, una declaración pública de su compromiso, una promesa de un futuro juntos. Era el gesto perfecto para una mujer que se merecía todo el amor del mundo. Pero espérense, que aún hay más. Al finalizar la canción, Halil Ibrahim se arrodilló y le propuso matrimonio a Esla. Sí, señores, lo que todos estábamos esperando finalmente sucedió. Y no fue una simple propuesta. Halil había mandado a diseñar un anillo único con un diamante en forma de lágrima, simbolizando las lágrimas de felicidad que habían compartido a lo largo de su relación. El anillo estaba engastado en oro blanco con pequeños diamantes incrustados que formaban la palabra Sonsuz en turco. La caja del anillo, hecha de madera de olivo, llevaba grabada la fecha de su primer beso. Y mientras se arrodillaba, Halil pronunció unas palabras que hicieron vibrar el corazón de Esla: Esla, mi amor, mi vida, mi alma gemela. Desde el día en que te conocí, supe que eras la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Me has enseñado el significado del amor verdadero, me has inspirado a ser una mejor persona. Quiero despertar cada mañana a tu lado, quiero compartir contigo cada alegría y cada tristeza, quiero amarte y cuidarte por siempre. ¿Te casarías conmigo? Por supuesto, la respuesta de Esla fue un rotundo sí. Entre lágrimas, besos y abrazos, la pareja celebró su compromiso rodeada de amor y felicidad. Pero la celebración no se limitó al café bohemio. Al día siguiente Halil organizó una fiesta sorpresa para Esla, invitando a sus familiares y amigos más cercanos. La fiesta se celebró en una villa con vistas al mar, decorada con flores blancas y luces de colores. Hubo música en vivo, deliciosa comida y, por supuesto, mucho champán. La pareja bailó toda la noche, rodeada del cariño de sus seres queridos. Desde entonces las redes sociales han explotado con comentarios, felicitaciones y buenos deseos para la feliz pareja. Todos están celebrando este amor tan bonito y genuino. Y nosotros, por supuesto, no somos la excepción. Los hashtags #AlilBeslaEvlenillor y #Sonsuzask se convirtieron en trending topics mundiales, con millones de personas compartiendo sus mensajes de apoyo y admiración a la pareja. Incluso algunos famosos se unieron a la celebración, felicitando a Halil y Esla a través de sus cuentas de redes sociales. Halil Ibrahim y Esla nos han demostrado que el amor verdadero existe,
que los gestos románticos aún tienen cabida en este mundo y que a veces, la vida nos sorprende con finales felices de cuento de hadas. Y no solo eso, nos han recordado la importancia de la dedicación, del esfuerzo, de la sinceridad en una relación. Nos han enseñado que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión, un compromiso, una acción. Este gesto de amor de Halil Ibrahim Asla es una prueba de que cuando el amor es verdadero, no hay límites ni fronteras. Que cuando se quiere demostrar el amor, se encuentra la manera de hacerlo. Y que al final, el amor siempre triunfa. Es una inspiración para todos aquellos que buscan una conexión profunda y significativa con otra persona. Es una esperanza para aquellos que han perdido la fe en el amor. Es una prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Este tipo de noticias son las que nos llenan el corazón de alegría y nos hacen creer en la magia del amor. Nos recuerdan que a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para la esperanza y la felicidad. Y es que en un mundo lleno de noticias negativas, de conflictos y de tragedias, es reconfortante saber que todavía existen historias de amor que nos hacen sonreír y nos inspiran a ser mejores personas. Y hablando de felicidad, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendió el gesto de Halil Ibrahim? ¿Creen que Asla se merece todo este amor? ¿Les gustaría que su pareja les hiciera algo así? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones y leer todas sus reacciones. Cuéntenme sus propias historias de amor. Compartan sus experiencias románticas. Déjenme saber qué es lo que más valoran en una relación. Quiero que este sea un espacio para celebrar el amor en todas sus formas. En resumen, Halil Ibrahim sorprendió a Asla con un gesto de amor que derritió corazones, una canción escrita especialmente para ella, una propuesta de matrimonio en un lugar mágico y una noche llena de romance y felicidad. Un cuento de hadas hecho realidad. Una historia que nos inspira a creer en el poder del amor verdadero. Y bien, mi gente linda, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia de amor tanto como yo disfruté contándoselas. Gracias por acompañarme un día más en este canal. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles las noticias más frescas, los chismes más jugosos y las historias más apasionantes del mundo del espectáculo. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Siempre tenemos algo emocionante que compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire. Aprovechen cada oportunidad para demostrar su amor a sus seres queridos. Y nunca pierdan la fe en la magia del amor verdadero. Hasta la próxima.